que la verdad me cuesta dejar de tener expectativas con mis hijos. Ay, es que tengo muchas expectativas de mis hijos, mis expectativas son muy altas y eso es lo que ha causado tantos conflictos en la forma en la que yo percibo la conducta de mis hijos. Ay, es que no sé qué hacer. Mis expectativas están muy altas, pero el comportamiento de mis hijos algunas veces no la cumple, entonces eso causa problemas en casa. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a responder conmigo la siguiente pregunta. No sé cómo dejar de tener expectativas tan altas con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? Quiero que aquí abajo en comentarios me cuentes cuántas veces has sentido que estas son las expectativas que tienes sobre algo que deseas que tu hijo haga, no haga, haga diferente, y te enfrentas a la realidad que es esta es la conducta que tiene tu hijo, es decir, está muy por debajo de esa expectativa. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuántas veces te has enfrentado a esa situación? Varias veces, algunas veces, no te has enfrentado a esa situación. Cuéntame aquí abajo en comentarios. ¿Y por qué quise iniciar aquí con esta pregunta? Porque básicamente me he dado cuenta que por medios de comunicación, llámese televisión, radio, por internet, llámese redes sociales, anuncios y demás, imágenes, por historias, digamos, en novelas, series, películas, nos han vendido la idea en muchos de esos espacios de una familia perfecta. Una familia que ese hijo siempre hace lo que mamá desea, donde todo funciona de cierta forma, podríamos decir, como un relojito suizo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto eso es mentira? ¿No? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es ficción? Y te preguntarás, pero Gina, ¿qué tiene que ver esto con las expectativas? Porque esas expectativas, así como las creencias, las construimos a partir de lo que nos vende la sociedad, lo que la realidad o la mirada que nos venden esos medios de comunicación impresos, digitales, en fin. Entonces, la primera invitación que quiero hacerte hoy es, ok, el contenido que consumes, sea en internet, sea en televisión, sea en alguna plataforma, sea alguna aplicación, ¿qué idea de familia te vende? ¿Para qué? Para darte cuenta, ok, por eso es esa expectativa a veces tan alta que tengo frente a mis hijos, que aspiro, por ejemplo, a que en el embarazo muchas veces todo va a ser ideal, ¿m? Todo va a funcionar perfecto, no va a haber mareos, no va a haber molestias, y en la vida real en algunos casos sucede eso, pero en algunos casos no. En algunos casos hay embarazos difíciles por alguna condición emocional, por alguna situación que se está viviendo, por alguna situación de salud física que está afectándose. ¿Cuántas veces has sentido, por ejemplo, otra cosa, ok, que cuando tus hijos, digamos, los lleves al colegio, va a ser ideal porque los vas a llevar, se van a soltar, no van a llorar, ¿no?
Pero en el mundo real te enfrentas con un niño, con una niña pequeña que tal vez cae en berrinches, rabietas o pataletas, como lo llaman en diferentes países. Se vuelve un momento difícil, ¿sí? Te sientes mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, también te has imaginado, ok, que le das una instrucción a tus hijos y la van a seguir? Todo el tiempo, tal cual lo que le dices. Y en el mundo real te enfrentas con la realidad de que eso no pasa, ¿no? De que te dice no quiero, tonta, prefiere hacer otra cosa. Y así podrían irme con muchos ejemplos, ¿sí? Porque en realidad la cuestión no es si tengo o no esa familia perfecta, que la perfección es una ilusión. En la vida humana o en la realidad del ser humano no existe la perfección, ¿sí? Así algunos de esos medios que te decía al inicio de este espacio no nos vendan esa falsa idea. Entonces es importante darme cuenta de eso y justo por eso quise traer este tablero, porque digamos que vamos a ponerlo así, ¿sí? La expectativa va a ser el color rosado y la realidad va a ser el color verde. Entonces, cuando se habla de que en ocasiones tiendo a tener expectativas muy altas de mis hijos, ¿sí? Digamos que básicamente es esto, ¿sí? No sé si ahí puedes verlo. Permíteme. Sí, es decir, tenemos aquí una mirada muy por encima, ¿sí? De lo que en realidad puede llegar a suceder, ¿sí? Mira. Y si te das cuenta, pues esto es lo que puede hacer en algunos momentos esos hijos. Y esto es lo que tiendo a exigirle. Entonces, eso nos evidencia que pues muchas veces, pues claramente eso va a hacer que haya frustraciones, ¿sí? Mira, ahí se ve. Perfecto. Sí, que haya frustraciones. Porque esto es lo que puede hacer ese hijo. De acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a la situación que sea. Y esto es lo que muchas veces uno de adulto, mamá, papá, imagina que va a poder hacer, ¿sí? Y digamos que esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nos armamos un imaginario totalmente desconectado de la realidad de un hijo ideal, de una hija ideal. Y la idea de hoy no es sentirnos culpables, sino hacernos responsables y conscientes para transformar esta mirada, para poder cambiarlo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esto mucho más a detalle alrededor de 3 claves. Clave número 1, entonces. ¿Por qué te cuesta dejar de tener expectativas muy altas con tus hijos? ¿Sí? Vámonos a la raíz. Y es, primero, reflexionemos en tu historia, en la mía. ¿Bajo qué crianza crecimos? ¿Bajo qué crianza creciste tú? ¿Bajo qué crianza crecí yo? Es decir,
¿Cuántas veces recuerdas que tratabas y tratabas de hacer esa actividad que papá te pedía, que mamá te pedía, tal cual te la pedía, y te frustrabas y te frustrabas, pero no lograbas hacerlo como deseaba? Y a veces te sentías mal, y por eso papá se enoja, por eso reacciona de esta forma conmigo. Es decir, en muchas ocasiones en la crianza que tuvimos en tu propia historia y en mi propia historia de crianza, esperaban que hiciéramos esto, pero en realidad solo podíamos hacer esto. Y esto no tiene que ver con ser capaz o no de, sino habilidades que vamos adquiriendo las conforme vamos creciendo y talentos, que de cierta forma es algo innato con lo que algunas personas nacen. Por ejemplo, el leer es una habilidad que poco a poco todos vamos adquiriendo, pero el cantar es un talento que en algunas personas es innato, sin ninguna preparación vocal ni nada, ya nacen con unas voces increíbles, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener esto presente porque el ambiente en el que crecimos influye mucho. Si en algún momento sientes que tratabas y tratabas y tratabas de hacer lo que decía ese adulto en casa, tal cual lo decía, como lo decía, ¿sí? Y no lograbas hacerlo, entonces te sentías culpable, pues digamos que ahí seguramente había una o varias expectativas muy altas que tenían de ti, ¿sí? Y se tiende a ver en algunos hogares. Por ejemplo, cuando yo de adulto deseo que practiquen alguna actividad deportiva y resulta que le interesa algo más artístico, ¿eh? Ahí se ven esas expectativas muy altas. Cuando deseo que saque 10 en todas las materias y resulta que pues saca, digamos, 7 8, expectativas muy altas. Y esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Porque otra cosa has llegado a sentir que te cuesta dejar de tener expectativas muy altas con tus hijos. Un poco lo que hablábamos al inicio. ¿Cuál es, digamos, tu red de apoyo? Es decir, a nivel familiar, social, afectivo incluso, es esa pareja, es decir. Te han dicho que esas expectativas tienen que estar aquí y que hay que pedir excelencia todo el tiempo en todo a esos hijos. Si en algún momento uno o varias personas han hecho creer eso, es clave que sepas, han armado en ti unas expectativas altas sobre tus hijos, porque excelencia no se define ni por una calificación en el colegio, ni por tener o no ciertas condiciones físicas, ni por tener o no ciertas habilidades o talentos, no. Entonces, digamos que es importante que te des cuenta de eso, ¿sí? Otra causa que puede explicar el por qué te cuesta dejar de tener expectativas muy altas. Porque todo el tiempo ves, llámese ese comercial, llámese esa serie, llámese esa película, escuchas ese podcast, ese video de YouTube, lees ese blog, en fin, que te hace creer que todos los niños son iguales, todos los adolescentes son iguales, todas las niñas son iguales. Y no, ¿sí? Se diferencian no solo por fuera en su físico, sino también en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su temperamento, en su forma de comportarse, ¿sí? En cómo funciona su organismo, en fin, en las experiencias que van acumulando, es decir, su historia es distinta, así tengamos 10 niños de la misma edad, los 10 tienen características
físicas, emocionales, mentales distintas, comportamentales distintas, ¿sí? Es importante tener eso presente, ¿sí? Porque quiero decirte que hayas tenido o tengas en algunas ocasiones o en muchas ocasiones expectativas muy altas con tus hijos, no es algo que no tenga, digamos, solución. Puede cambiar. ¿Por qué también ¿por qué también te puede estar costando dejar de tener expectativas muy altas? Por el nivel de conciencia que tienes en este momento. Es decir, hemos hablado de 5 niveles de conciencia, que si no has visto en mi canal de YouTube, te invito a que busques un video que se llama Educar con Conciencia. Aquí igual arriba lo puedes buscar. Pero digamos es importante que te des cuenta que básicamente ante cada situación cada uno tiene un nivel de conciencia diferente, ¿no? De acuerdo a las experiencias que ha tenido, al conocimiento que ha adquirido. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la crianza yo me he dado cuenta que a veces por cierto desconocimiento de ciertas cosas no se reconoce que hay un problema en casa y por tanto no se busca una solución, porque si no reconozco que hay un problema, ¿por qué voy a buscar la solución a algo que no está pasando? Entonces, cuando te das cuenta que hay peleas frecuentes con tus hijos, que la comunicación está fracturada o bastante deteriorada, cuando te das cuenta que en realidad te frustras todo el tiempo como papá, como mamá, porque esperas que haga A y hace B, y vuelve y esperas que haga A y hace B, y pasa eso muchas veces. Cuando te das cuenta que todo el tiempo te desgastas porque gritas, castigas y demás, para que tus hijos hagan las cosas como deseas, pero no sirve, no funciona, como te decían. Cuando, digamos, en casa, en colegio, en otros espacios, siempre todos termina volviéndose un problema con tus hijos porque deseas que hagan las cosas de esta forma y se van por otro lado. En esas situaciones, digamos que si te está pasando una de ellas o varias, es bueno reflexionar hasta qué punto esas expectativas las tienes muy altas, ¿no? Porque si eso es así, esa puede ser la causa raíz que toca estar trabajando, ¿sabes? Muchas veces te he dicho, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Y la idea con este espacio hoy es darnos cuenta tú y yo juntos hasta qué punto esas expectativas tan altas están impidiéndote guiar a tus hijos como lo necesitan en este momento. Hasta qué punto te impide guiarlos como deseas. Ser ese guía amoroso, ser ese guía respetuoso, ser ese guía consciente que deseas, pero te das cuenta, ok, me cuesta. ¿Hasta qué punto esas expectativas tan altas son el obstáculo que hay que superar? ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 2, entonces, preguntas frecuentes sobre tus expectativas. Puede que me digas, Gina, pero ¿qué diferencia hay entre las expectativas y las creencias? Digamos que las creencias son de cierta forma las representaciones en mi mente o las ideas o las opiniones que me armo sobre alguna situación. Sea en casa, fuera de casa, ¿sí? En fin. De acuerdo a lo que he vivido, es decir, mis experiencias, de acuerdo a mi historia, de acuerdo al ambiente en el que crecí, ¿sí? De acuerdo a las herramientas que tengo. Las creencias son como, de cierta forma, como una red que voy creando conforme voy adquiriendo ciertas experiencias, voy aprendiendo ciertas cosas, ¿sí? Mientras que cuando hablamos o cuando yo te hablo de expectativas es básicamente ¿qué espera ese adulto? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperas tú que hagan esos niños? ¿Que hagan esos adolescentes? ¿Que no hagan? ¿Que cambien?
sobre sí mismos, sobre su conducta. Ay, que dejen de pegar, que dejen de gritar, que saluden, que se despidan, que pidan prestado. No sé, que sea el mejor estudiante de su curso, que siempre salude de beso a la abuela, en fin. ¿Qué esperas que haga tus hijos? A eso es a lo que me refiero con expectativas, ¿no? Otra pregunta frecuente que puedes estarte haciendo en este momento sobre las expectativas. Ok, Gina, ¿y qué diferencia hay entre tener las expectativas muy altas a no tener expectativas? Digamos que cuando yo no espero que mis hijos tengan una conducta específica, en una situación específica todo el tiempo, por ejemplo, cuando yo no espero que mi hijo saluda de beso a la abuela siempre que vamos a visitarla, sino simplemente, ok, que la salude. Como se sienta a gusto en ese momento, sea dándole un besito, sea dándole un abrazo, sea de lejos, haciéndola así. Pero cuando no tengo expectativas, digamos que no va a haber una pelea, porque no voy a sentir, ok, ese hijo fue grosero, ¿sí? Que igual de hijos groseros en mi canal de YouTube puedes revisar, ¿sí? Un video en el que te hablé de eso. Pero sí es importante que te des cuenta que si no hay expectativas, pues claramente nunca va a haber frustraciones, no, o la mayoría de las veces no va a haber frustraciones de mi adulto con relación a ese hijo. Porque si no espero que salude de una forma específica a la abuela cuando vamos a visitarla, pues ese es un motivo de pelea que no va a existir, no va a suceder, ¿sí? Ahora, cuando las expectativas con esos hijos se tienen muy altas, significa que asumo que tengo un hijo de comercial, ¿sí? Un hijo de película, por decirlo de alguna forma, un hijo de mundo de fantasía. ¿A qué me refiero? Básicamente que es un hijo que siempre hace lo que le digo, no digamos, hay peleas, me cuenta todo, hace todo lo que le digo todo el tiempo. De cierta forma, asumir una falsa idea de un hijo perfecto. Y claro, ¿por qué se vuelven muy altas y por qué se vuelve un obstáculo? Porque cuando me doy cuenta que eso no sucede así, lo he visto en muchas familias. Se cae en la culpa, se cae en la frustración, se cae incluso en el enojo, en la tristeza, en fin, en sentir falta de apoyo, ¿sí? Porque está muy por encima de lo del promedio que se asume que esos hijos pueden hacer, por la edad que tienen tus hijos, por el momento de desarrollo en el que estén, por su historia de aprendizaje hasta este momento, ¿sí? Por el nivel de confianza que tiene contigo, por muchas cosas, ¿sí? Por el temperamento, por lo que sabe hacer y lo que no, por las habilidades que ha adquirido, por las que en este momento todavía no tiene, por los talentos que tiene o no. Entonces es importante tener eso presente. Ahora, ¿qué otra pregunta frecuente puedes estar teniendo en este momento sobre las expectativas? Gina, entonces, al no tener expectativas, estás diciendo que deje que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Qué es importante? Digamos que claramente cuando hablo de conocer a tus hijos, ese amor, ese respeto, esa conciencia, pues debes saber que me refiero a que desde ese amor, desde ese respeto y desde esa conciencia, uno, se reconoce que la perfección no es el objetivo. Dos, que los errores harán parte de esa crianza, tanto en los adultos como en esos hijos, pero serán oportunidades de aprendizaje, de crecimiento. No serán obstáculos que quiebren la comunicación y el vínculo con esos hijos. Tercero, básicamente habrá rutinas, habrá límites, habrá normas.
todo desde una línea respetuosa. Habrá, digamos, conexión con esas emociones de esos hijos y después se trabajará en esa redirección de esa conducta. Pero dejando atrás esas viejas herramientas de crianza, ¿sí? Porque la idea es que cuando suceden esas expectativas muy altas, estoy totalmente enfocado en mi mirada, ¿no? Sí, es que yo de mamá deseo que suceda A, B, C cosa en esta situación con mi hijo. Por ejemplo, en el primer día de clases. Y no sucede. Y claro, digo que hice mal, que no hice, me siento frustrada, en fin. Pero si te pones a pensar, esas expectativas tienden a ser muy altas porque me enfoco solamente en mi mirada de adulto. Y haz una reflexión muy en tu interior. ¿Cuántas veces te has enfocado solamente en tu postura, en tu mirada, desconociendo el momento en el que está ese hijo? No por querer hacerlo, sino porque no sabías que era importante conocer, por ejemplo, en qué momento de desarrollo está. Y digamos, qué puede hacer en este momento, qué le cuesta, qué simplemente no puede hacer por su edad. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Clave número 3, entonces. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Es decir, para no sentirte mal porque tienes expectativas muy altas y tratas, pero no sabes cómo dejarlas. Para dejar de sentirte así, básicamente, ¿qué es clave? Digamos que es clave que nos demos cuenta de algo, y es que, pues, hay que trabajar primero en sanar tu historia. Y me dirás, Gina, ¿pero por qué? Porque básicamente, cuando tienes expectativas muy altas, es porque en algún momento un adulto tuvo esas expectativas muy altas contigo. Pudo ser en el ambiente escolar, pudo ser en el ambiente familiar. Y yo, digamos, tengo un ejemplo para que esto sea mucho más claro para ti y para todos los que vean este espacio, y es que recuerdo mucho que en el colegio habían dos compañeras de mi colegio, pues, que no recuerdo qué edad tenía, como 8 años aproximadamente, 7, 8 años yo tenía. Y ellas tenían unas expectativas muy altas conmigo, porque me decían, Gina, salta de aquí a acá, y era saltar encima de 5 escalones, y claro, ellas lo hacían. Y yo veía eso y veía esos escalones y como que se me, veía, se me hacía mucho más profundo el suelo, ¿no? Y se me hacía un hueco en el estómago y yo decía, ok, si quiero que ellas dos sean mis amigas, tengo que hacer eso. Pero venía esa lucha interna, pero no, es que esto es muy alto, no, pero es que tú no haces eso. Y bueno, muchas veces pasó, claramente nunca me sentía a gusto de saltar. Y entonces, como ellas tenían esas expectativas y me decían, si haces esto, vas a ser nuestra amiga, vamos a estar juntas en el descanso. Y claro, no lo hice y no volvieron a hablar, ¿no? Entonces, ahí me sentí mal, porque básicamente sentí, ok, cuando no hago lo que los demás dicen, a veces no me quieren. Y eso fui generalizándolo en otras situaciones. Entonces, sentí una carga muy grande por querer cumplir o satisfacer lo que otros esperaban de mí, asumiendo que tenía que ser esa niña perfecta, ¿no? Y eso me llevó a sentir una presión tan grande, ¿eh?
que incluso por miedo a no cumplir expectativas de unas personas, fui cerrándome, ¿no? Como una tortuga que se mete en el caparazón. Y esto te lo digo porque esas expectativas muy altas nos lastiman. Y al sanar tu historia, por experiencia puedo decirte que a mí me sacó el argumento de mi mente de que tenía que ser perfecta, esa niña perfecta, luego esa adolescente perfecta, o luego esa mujer perfecta, ¿no? Me sacó eso de mi mente. Me hizo darme cuenta, ok, habrá errores, no por eso valgo menos como persona. Más bien aprovecharlos y nutrirme de ellos para aprender cuando sucedan, ¿sí? Porque será inevitable en algunos momentos que pasen, ¿sí? Entonces, cierra tus ojos y date cuenta qué sientes en tu corazón que ha causado que tengas esas expectativas muy altas. Cuando eras un niño, cuando eras una niña, ¿quiénes tenían todo el tiempo expectativas muy altas de ti? Que eran cosas que no te motivaban, sino que te hacían sentir presionada. Te hacían sentir presionada. Y escríbelo. Y date cuenta cuál de esas cosas que escribiste, sin darte cuenta, la haces hoy con tus hijos. En automático. Y toma aire. Retiene los 5 segundos y úsalo por la boca. Ahora, date cuenta qué parte de tu historia necesitas sanar para poder dejar atrás esas expectativas tan altas. Porque hoy en día esas expectativas tan altas con tus hijos, en algún momento hubo una voz que tuvo esas expectativas altas contigo. ¿Quién fue esa voz? Un familiar, un profesor, una compañera de colegio, como me pasó a mí. ¿Quién? Perdona, esa persona hizo lo que pudo desde el lugar en el que estaba. Suelta y revisa en qué situaciones sientes que esas expectativas con tus hijos están muy altas. Que su conducta es esta, pero tú esperas cosas muy por encima de lo que pueden hacer y claramente no alcanzan, no lo logran. Y ahí te darás cuenta que al dejar atrás esas expectativas tan altas, podrás sanar, ¿sí? Esa relación con tus hijos, ¿no? Honrando y respetando lo que hicieron contigo en tu niñez, ¿sí? Pero dándote cuenta que deseas hacerlo desde un lugar distinto. Deseas no tener ninguna expectativa. Simplemente permitir que tu hijo te sorprenda. ¿Mm? Sin buscar tener un hijo perfecto, un hijo que no comete errores, un hijo que sea tal cosa, o sin buscar un hijo que no sea tal cosa, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? Ahora, me gustaría invitarte a que aquí abajo en comentarios me cuentes la respuesta a la siguiente pregunta. No sé cómo dejar de tener expectativas muy altas con mis hijos. ¿Qué hago?
Cuéntame aquí abajo en los comentarios opiniones, preguntas, experiencias que tengas sobre este tema y te las estaré resolviendo a lo largo de estos días. Y recuerda que aquí puedes ampliar sobre cómo dejar de enfocarme solo en la conducta de mis hijos, que te puede complementar muy bien lo que vimos hoy. Y para cerrar, quiero hacerte una pregunta y es, ¿cuántas veces has sentido que quieres ser ese guía que tus hijos tanto necesitan en este momento y no lo logras? Y te hago esta pregunta porque hoy es posible que conozcas las claves para ser el guía que tus hijos tanto necesitan en este momento y yo quiero compartírtelas gratis en un ebook aquí abajo de este video que estará disponible por poco tiempo para que vayas y accedas a esas claves que están hechas con todo el amor del mundo, porque compilo más de 10 años de trabajo con familias que he tenido y sé que te serán de gran utilidad. Entonces, 6 claves para ser el guía que tus hijos necesitan, un ebook gratis que podrás descargar aquí abajo de este video. Y eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un beso grande, un abrazo enorme. Chao.